Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, al capítulo 5, y versículos 38 al 45. Gracias. Es puro Evangelio lo que vamos a leer, y precisamente por eso se predica poco. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Me llama la atención que esto tenemos que hacer para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, la realidad de ser hijos de Dios tiene que ver con ese nacimiento, ese segundo nacimiento, ese nuevo nacimiento que es del agua y del Espíritu, ¿no? Pero, ¿por qué nos dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos? Para demostrar la paternidad divina, o para poder experimentar el nuevo nacimiento y tener la paternidad divina, hay un solo impedimento, que es nuestro ego. Y el mundo nos enseña a luchar por nuestros derechos. Y el Señor nos enseña a morir. El principal conflicto con el que el Señor se encuentra para edificar nuestras vidas es nuestro ego. Y todos dicen amén, sí, gloria a Dios. Nos callamos como cobardes, en lugar de decir, es verdad, yo soy el mayor impedimento para el crecimiento espiritual de mi vida. Por eso Dios quiere que cuando se nos presenta una situación en la que se nos reclama una defensa hacia nuestra propia personalidad, reaccionemos en sentido contrario. Y a veces no te faltan ganas de reaccionar, igual que reaccionaría cualquiera. Pero dices, no, ahí tengo que sujetar mi naturaleza carnal para que sea la manifestación de la paternidad divina la que se manifieste en mi vida. Jesús no solamente habló de estas cosas, sino que luego las practicó, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, muéstrale también, o preséntale también la otra, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Alguien que te reclama algo que no es justo, dale más. Y luego a continuación habla de un principio que es tremendo,
que es el principio de la segunda milla. Yo sé que hay personas que son capaces de estar contentos porque cumplen con la ley. Dice, no me pidas más porque yo soy cumplidor. Este era el que oraba en el templo diciendo, gracias Dios que no soy como ese, porque yo sí cumplo la ley. Doy diezmos, ayuno 2 veces por semana, soy de lo mejorcito que hay. ¿Qué más me puedes pedir? Y pues te puedo pedir primeramente que te bajes de tu ego, que te humilles y reconozcas que no eres perfecto. Entonces todo lo que hago no sirve de nada. Bueno, de algo sirve, pero sirve de poco. Porque nuestras buenas acciones delante de Dios son como trapo de inmundicia. Amén. Así que cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Cualquiera que te obligue, es decir, la obligación tiene que ver con religión, tiene que ver con ley, pero también tiene que ver con religión. Y cuando te obliguen a ir 1 milla, ve 2. Yo veo como tantas veces hay personas que dicen, yo no voy a dar más que los demás. Que sean otros los que tiren del carro, ¿verdad? Que sean otros los que se comprometan y hagan las cosas. Yo no, yo ya hago lo que tengo que hacer. Y una vez hicimos un estudio sobre la segunda milla y nos decían, mira, en la primera milla hay aglomeraciones, porque hay gente que quiere ser cumplidora de la ley, pero en la segunda milla normalmente ya no hay atascos. Hay poquitos que quieren. Y yo suelo poner el ejemplo del servicio de limpieza en la iglesia, ¿verdad? Siempre hay que andar buscando, no sé aquí, pero siempre en donde he estado yo siempre hemos tenido que estar llamando personas para que se hicieran cargo. Porque quien se compromete pasa un tiempo y dice, yo soy aquí el tonto. Los demás nadie hace esto y yo aquí. Ya llevo haciendo los 6 meses, que lo haga otro. Y qué bueno que alguien pueda decir, yo quiero ser discípulo de Jesús. ¿Hay alguien que quiere ser discípulo de Jesús? Y él, que podía haber dicho, Padre, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Arrasar la tierra y acabar con la humanidad. Pero él dijo, no, los hombres no son capaces. Yo voy a ir y voy a caminar la segunda milla por ellos y les voy a enseñar que ese es el camino de la victoria. Hacer lo que nadie quiere hacer, ir a donde nadie quiere ir y caminar más allá de lo que se espera de uno. Y encima estando gozoso de poder tener ese privilegio. Ya, pero una vez un hermano me decía, había ido a hacer el discipulado y resulta que como era un hombre servicial, todo el mundo tiraba de él. Decía, salgo a las 7 de la mañana de casa y llego a las 11 de la noche. Mientras los demás están viendo la televisión, yo estoy repartiendo personas, haciendo servicios por ahí todo el día. Dije, por favor, no dejes de hacerlo. Se cansó, se terminó cansando de ser el único que hacía las cosas así. Esos son los que caminan en la segunda milla, los que dicen, yo voy a hacer lo que nadie quiere hacer. Voy a estar dispuesto a ir donde nadie quiere ir. Y voy a buscar estar donde nadie quiere estar. Una vez tuvimos una boda y estaban buscando quién se hiciera cargo del baño.
Tenía que haber una persona en el servicio limpiándolo mientras la gente entraba y salía, y se iba a perder el resto de la boda. Encontraron una persona capaz, dispuesta a hacer eso. No, yo quiero estar en la primera fila, yo quiero que me vean, quiero reconocimiento. Y Dios está buscando personas que quieran estar en el sitio que nadie quiere, haciendo lo que nadie quiere hacer y llegando a donde los demás no llegan. Y que encima no juzgue al resto, sino que esté gozoso por hacerlo él. Ese es el Evangelio. Y lo demás es que no entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Pero habéis dicho, yo quiero ser discípulo de Jesús. Jesús fue a donde nadie quería ir. Hizo lo que nadie estaba dispuesto a hacer. Morir por aquellos que no eran dignos. Dar su vida por aquellos que no se la merecían. Es decir, por ti y por mí. Amén. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendice al que está falto de bendición, porque esa es la solución para su vida. Tú me maldices, yo te bendigo. ¿Sabes por qué te bendigo? Porque yo no te puedo maldecir, porque en mi corazón no hay maldición. Qué bueno, ¿verdad? Que estés limpio de maldición. De lo que hay en el corazón habla la boca, y de lo que no tienes no puedes dar. Jesús no podía maldecir a la gente, porque en su corazón había amor hacia las personas. El problema es que nosotros muchas veces no amamos ni a nuestros amigos, porque esperamos recibir algo de ellos y nunca darles, ¿verdad? Pero el Evangelio es así. Dice en Romanos 15, versículos 1 al 6, así que los que somos fuertes, algún fuerte, los que somos fuertes debemos de aprovechar esa fortaleza para enseñorearnos de los demás, ¿no? ¿Verdad que no? Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Soportar las flaquezas de los débiles. Yo sé que eso es una lección tremenda, difícil. Nos cuesta reconocer nuestros propios errores. Y cuando alguien ya tiene cierta madurez en el Señor, es capaz de decir, es verdad, yo me equivoco, no hago las cosas bien, pide perdón, intenta corregirse. Pero cuando a alguien le acusan de algo que él no ha hecho, enseguida tienes el dedo preparado para decir, no fue aquel. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Yo vengo a pagar
los errores de los demás, hacerme cargo de los pecados de otros. Y dice, eso cuesta. Cubrir al que lo está haciendo mal y decir, yo pago. Eso fue la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y decir, yo me hago cargo de lo que el otro hizo mal. Y yo, si tengo fuerza, tengo más fuerza que otros, lo que tengo que hacer es utilizar esa fuerza no en provecho mío, sino en provecho del que es más débil. Si yo tengo recursos y otro no los tiene, yo tengo que usar mis recursos en beneficio del otro. Digo, ya, pero esa persona lo está pasando mal por su mala cabeza, por sus propios errores. Y claro, si yo le cubro, no va a aprender la lección. Ya. ¿Has aprendido la lección cuando Jesús ha pagado por tus pecados? Algunos no aprenden esa lección, pero otros sí. Dicen, bueno, como Jesús me perdona, como el Señor me perdona, puedo seguir pecando. No hay problema. Dicen, no, perdona. El pecado produce muerte. Siempre hay consecuencias del pecado. El que practica el pecado, esclavo del pecado es, no es libre. Y el que tiene ese pensamiento, dice, bueno, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Digo, sí, pero te vuelves a manchar. Y qué bueno que alguien diga, no, yo aprovecho la bendición que Dios ha traído en mi vida para no volver a entrar en el problema que tenía antes, para no volver a ser el que fue, para no volver a tener las angustias que tenía, sino vivir en otra vida diferente y aprovechar la gracia de Dios para mi vida, ¿no? Pero si alguno puede aprender de eso, ¿por qué no van a aprender otros de tu fortaleza cuando tú les ayudas? Y hay personas que fueron ayudadas y que decidieron ayudar a otros después. Eso es lo que hizo que este ministerio creciera. Personas agradecidas por la gracia de Dios sobre su vida, que estuvieron dispuestas a ayudar a otros a salir de sus problemas. Así que ese es el camino. Los fuertes fortaleciendo a los débiles, ayudando al que padece necesidad. Es verdad que hay algunos que van a vivir del cuento para su maldición. Y dice, es mejor ser débil para que otros me ayuden, porque si me hago fuerte, tengo que ayudar yo a otros. No, es más bienaventurado dar que recibir. Es mejor servir que ser servido. Es mejor poder ayudar que necesitar ser ayudado. Y es mejor estar en una posición en la que puedas dar consejo a otros que no tener que recibirlos porque tienes falta de sabiduría en tu vida. Amén. Siempre es mejor ser fuerte que débil. Siempre es mejor ser hábil que inútil. Pero el problema está qué hacemos con nuestra fortaleza y con nuestra habilidad. Tenemos que usarla en beneficio de aquellos que tienen mayor dificultad. Jesús no se agradó a sí mismo, sino que se llevó los vituperios que nos correspondían a nosotros. Si te acusan de ladrón, aunque no haya robado, qué bueno que puedas asumir. Dice, bueno, porque de alguna forma todos somos ladrones. Algo habremos robado alguna vez. Y algo, aunque sea robar gloria y honra, seguro que lo hacemos. Cuando vienen a darte una enhorabuena por algo que no hiciste, la mayoría de las personas se callan y dicen, bueno, gracias. ¿Para qué te voy a contar que yo no estaba? Y qué pocos son los que cuando
le dan la enhorabuena, dice, no he sido yo, la gracia de Dios y la ayuda de los hermanos fue lo que me permitió hacer lo que estoy haciendo. Sí, pero tú también tienes mérito. Bueno, para el Señor sea la gloria, ¿verdad? Justo el texto que hemos leído de Romanos 15 comenzaba diciendo, así que hay un argumento anterior. Y me he querido ir al capítulo 14 y leer los últimos versículos del 16 al 20. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que según sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. El conflicto del capítulo 14 es que había hermanos que comían de lo sacrificado a los ídolos, porque en realidad los ídolos no son nada. Y entonces había algunos que estaban siendo tentados a participar en el sacrificio a los ídolos al ver que los que eran fuertes en la fe lo estaban haciendo. Yo me encontré una vez una situación parecida, os voy a explicar. Era una mujer católica, pero que tenía luz, yo creo que había nacido de nuevo. Y esta mujer decía, mira, yo tengo en casa un Cristo de Dalí, no el original, sino una copia, evidentemente. Y cuando me pongo a orar, yo sé que ahí no está el Señor, pero a mí me ayuda a estar en comunión con el Señor. Y yo le decía, sí, pero mira, si viene alguien y te ve arrodillada delante de ese Cristo, y es alguien que no tiene luz, va a imitarte y va a pedirle al Cristo que está en el cuadro, y tú con tu luz has provisto que hay una persona que se vuelva idólatra, aunque tú no lo seas. Hay que tener cuidado con el ejemplo personal. Y eso es lo que Pablo escribe a los romanos. Y les dice, mira, tienes que tener cuidado de tu testimonio hacia los que te rodean. Porque a lo mejor tú tienes mucha libertad, pero hay otros que no tienen tanta. Y su falta de luz les lleva a tropezar. Y si lo que tú haces es de tropiezo a otros, ya no actúas en amor. Ya, pero es que yo tengo derecho. Tendrás derecho, pero tu derecho daña a otros y tienes que estar dispuesto a renunciar a tu derecho en beneficio de los demás. Entonces no voy a poder hacer nunca nada. Los que son padres saben que cuando tienen niños pequeños no pueden ir y hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Si antes estaban acostumbrados a llegar tarde a casa, luego tienen que llegar más temprano porque tienen que ir al ritmo de los pequeños. Cuando se hagan grandes ya podrás volver a lo que hacías antes. Pero, es decir, que cuando a otro le va a ser de tropiezo lo que para ti es un derecho, tienes que estar dispuesto a renunciar. Y esa renuncia es precisamente lo que hablábamos al principio, ¿verdad? El mayor impedimento para nuestro crecimiento espiritual es nuestro ego. Y cuando estamos luchando por nuestros derechos ya, pero es que yo tengo derecho a hacerlo, sí, pero ¿estás dispuesto a renunciar a tu derecho por amor a otros? Y el apóstol Pablo decía, mira, si para otro es tropiezo que yo coma carne, ¿qué dijo? No comeré carne nunca, no comeré, jamás comeré carne. Pero, bueno, buscaré sitios, lugares, oportunidades
donde no sea de tropiezo y entonces actuaré con libertad. Pero mi libertad está condicionada a los débiles que me rodean. Así que lo que tengo que hacer es fortalecer al débil para poder seguir comiendo carne, ¿no? Bueno, eso es enseñar al débil para que no tenga tropiezo. Porque esto es lo que agrada a Dios y es aprobado por los hombres, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, capítulo 22, y versículos 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa. Hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No había discusión que Jesús era el mayor. Estaban diciendo, bueno, después del maestro, ¿quién es el mayor? Y ahí tenemos el lío con los católicos, que si Pedro era el que se quedó de jefe, o otros de Pablo, y resulta que Pedro, que estaba adscrito a la iglesia en Jerusalén, la autoridad de la iglesia en Jerusalén era Santiago, y no el Santiago el hermano de Juan, sino Santiago el hermano de Jesús. Y Pedro, cuando estaba en Jerusalén, se sujetaba. Así que no era el primero, no era el mayor. Había aprendido a decir, mira, mi grandeza va a estar en lo que yo haga en favor de otros, en mi servicio, porque eso es lo que he aprendido de Jesús. Que no había discusión de que Él era el mayor y Él estaba entre nosotros como el que sirve. Así Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de sus derechos y se hizo hombre, y en su condición de hombre tomó forma de siervo, no de emperador, no de rey, no de juez, de siervo. Y en la etimología, en la forma de hablar de la época, un siervo era un esclavo, alguien que no tenía opinión, sino que estaba solamente para recibir órdenes y cumplirlas. Así que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Y luego el Padre le ensalzó hasta lo más alto. Y ese es el proceso que Jesús enseñó a sus discípulos. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué bueno que esa actitud esté en nosotros. Yo no vengo a recibir sino a dar. Qué bueno que pensemos de esa manera cuando venimos a la iglesia. Dice, a ver qué comemos hoy, a ver qué nos dan de comer, a ver el predicador qué nos da. Y abrimos la boca como el pollo, a que nos metan el gusano en la boca, ¿verdad? Y a la ley del menor esfuerzo. Y allí, pío. A veces hay pollitos de 20 años, pío, ahí todo gordo, sin salir del nido. Y qué bueno que podamos decir, yo tengo que venir para dar. Pero no solo al culto, sino en cada circunstancia en la que esté. Tengo que estar para ser una fuente
de bendición para otros. Amén. Oye, la palabra amén es una palabra que comienza con una vocal fuerte. Y para decir A hay que abrir bien la boca, ¿verdad? Amén. Y la E también es una vocal fuerte, ¿verdad? Y decir amén entre dientes es muy difícil. No. Pero a veces lo dice yo, sí, porque no me queda otro remedio, pero... Qué bueno que digamos amén, como hay que decirlo. Amén. Con dos letras bien fuertes, bien poderosas, ¿verdad? La primera y la segunda. Gloria a Dios. Así que hemos venido a recibir o a dar. Tenemos que salir dispuestos a dar. De gracia recibimos de Dios, no para que nos guardemos, sino para que demos, para que tengamos una actitud de entrega y de servicio a los demás. Amén. Y termino con 1 de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 18. Juan es tremendo. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en que estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros. Ese es el gran cambio de tener un corazón egoísta que nunca se cansa de recibir. Yo me acuerdo en mi pueblo se cantaba, yo soy de ciudad, no soy de pueblo, pero bueno, allí se cantaba, todos queremos más, y más, y más, y mucho más. El que tiene un duro quiere tener dos. El que tiene dos quiere tener cuatro. Y el que tiene 5 busca los 40. Y el de los 40 quiere tener 100. Y era todos queremos más, ¿no? Pero, y qué bueno que podamos decir, yo no quiero más, tengo más que suficiente. Dios es suficiente para mi vida. Yo no tengo la ansiedad que tiene el mundo. Yo puedo dar todo porque estoy cubierto en todo. Y en la medida en que doy, soy más bendecido que recibiendo. Así que mi anhelo es vaciarme en beneficio de los demás. Yo suelo preguntar, ¿cuánta sangre derramó Jesús en la cruz? Porque a mí me llamó mucho la atención un cura que cuando yo era un niño recién estaba en la catequesis y íbamos a la misa siguiente y decía, a Jesús le hubiera bastado con haberse hecho una pequeña, como los diabéticos se hacen para medir el azúcar, así una gotita, con eso hubiera sido suficiente para salvarnos. Ya, y entonces, ¿por qué dio todo? Porque no era suficiente, porque tenía que darlo todo, tenía que morir, tenía que dar hasta la última gota de su sangre. Una que se quedó fue allí el romano con la lanza y le sacó la última gota. Y Jesús lo dio todo por ti y por mí, para que nosotros también estemos dispuestos a darlo todo, para que Dios siga llenándonos hasta rebosar cada vez. Cada vez que nos vaciamos, Él nos llena, como los biberones aquellos de las muñecas, ¿verdad? Se vacía, le das la vuelta y otra vez se llenaba. ¿Anda? Había truco. Y hay truco. Tú te vacías y Dios te llena. Y te vuelves a vaciar y el Señor te vuelve a llenar. Y dice, no vengas tan de continuo, te voy a aumentar
la capacidad para que dures más hasta la próxima. Y tú dices, tú lléname con la nueva capacidad que me voy a vaciar más rápido que antes. Y entonces el Señor te va dando un volumen mayor de capacidad de servicio y de entrega. Hasta que ya vas a cántaros, ¿verdad? Y no a gotitas. Sabemos que hemos pasado de muerte en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que solamente busca lo suyo, ese todavía no le ha dado la vuelta el Señor a su vida, a su corazón. El egoísta está muerto, pues solo piensa en sí mismo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El egoísta, si hay que elegir entre tú y yo, lo siento mucho, yo estoy antes que tú. Y Jesús dijo, el verdadero amor es que uno dé su vida por sus amigos. Primero tú, después yo. Solo queda un trozo de tarta, lo siento haber venido antes. Digo, no, toma, cómetelo tú, a ver si revientas. Digo, no, prefiero que disfrutes tú a que disfrute yo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Menuda asignatura, ¿verdad? Menuda guerra, menuda batalla que tenemos por delante. Preocuparnos por los problemas de los demás antes que por los nuestros. Mira, a mí me enseñaron, ande yo caliente y ríase la gente. Primero yo y luego los demás. Y el Señor dice, no, primero los demás y el último tú. Verás cómo llega. Porque el Señor en su gracia tendrá suficiente gracia para ti. Cuando te pones el último en la fila. Señor, dependo de ti para comer, así que los que van delante son muy glotones, no va a llegar. Y bueno, no pasa nada, tengo otros manjares mejores para ti. Esta es la voluntad del Padre. Hoy este es la comida que he de comer. Este es el pan que he de comer. Que haga la voluntad del Padre, ¿verdad? Señor, mi vida depende de ti, así que es tu problema que coma. Jesús les dijo a sus discípulos, no os afanéis porque habéis de comer. Vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Amén. Vamos a orar. Señor, sabemos que el mayor impedimento para que tú te manifiestes en nuestras vidas es nuestro propio ego, que siempre está reclamando, que siempre está pidiendo derechos, que siempre se pone en el primer lugar, que no se sacia. Señor, hoy queremos poner delante de ti nuestros egos, ponerlos delante del altar y renunciar a ellos en beneficio, Señor, de tu plan perfecto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, Señor, a ser discípulos tuyos, a poder hacer las cosas como tú mostraste el tiempo que estuviste en la tierra, Señor, y a seguir tus pisadas, Dios mío, y poder así traer gracia y bendición a este mundo que nos rodea. Úsanos como canales de bendición, como instrumentos de edificación,
y podamos así mostrar tu gloria en nuestras vidas. Señor, manifiesta tu gracia, danos, Señor, el querer y el hacer. Haz posible que en lugar de ser egoístas, Señor, podamos ser generosos como tú, entregados y serviciales, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.